La tarde del 8 de diciembre de 2005, un Boeing 737 de Southwest Airlines despega desde Baltimore con retraso respecto a su hora inicial de salida debido al mal tiempo en el aeropuerto de destino. Chicago estaba bajo una intensa tormenta invernal. La nieve comenzó a caer desde primera hora y se acumulaban más de 20 centímetros. La visibilidad era reducida a menos de media milla, con niebla congelante y vientos del este de hasta 11 nudos. A bordo viajan más de 100 personas que esperan completar un día marcado por los retrasos y las inclemencias del tiempo. ...8 de diciembre de 2005... Aeropuerto Internacional de Baltimore, Washington, Estados Unidos. Pasan unos minutos de las 5 de la tarde y aquí, el vuelo 1248 espera recibir autorización para salir hacia Chicago. Este vuelo tenía previsto salir a las 15:50, pero las condiciones meteorológicas en Chicago son adversas y de momento toca esperar hasta que mejoren. El vuelo 1248 de Southwest era parte de un servicio multitramo. Salía del Aeropuerto Internacional de Baltimore, Washington, hacía escala en Chicago Midway para luego continuar a Salt Lake City y finalizar en Las Vegas. La ruta inicial atravesaba el este de Estados Unidos con destino a un aeropuerto urbano especialmente desafiante por sus cortas pistas y entorno residencial. El avión del vuelo 1248 era un Boeing 737-700, matrícula N471WN. Había acumulado unas 5.273 horas de vuelo en 2.901 ciclos. Estaba propulsado por dos motores CFM 567B24 y contaba con los sistemas más modernos disponibles. Su capacidad máxima era de 137 pasajeros en una única clase económica, configuración típica de Southwest en este tipo de avión. Southwest Airlines, reconocida por su modelo de bajo coste y puntualidad, llevaba más de 30 años operando sin víctimas mortales en accidentes. Con una cultura organizacional centrada en la autonomía del piloto, la empresa confiaba en que sus tripulaciones tomaran decisiones operativas responsables sin presión por completar vuelos en condiciones inseguras, como en el caso del vuelo de hoy. A los mandos del 737 se encuentra el capitán Bruce Sutherland, de 59 años. Contaba con más de 15.000 horas de vuelo acumuladas y había sido piloto de la Fuerza Aérea durante 26 años antes de ingresar en Southwest. Tenía más de 4.500 horas en el 737. A su lado se encuentra el primer oficial Steven Oliver, de 34 años. Acumulaba unas 8.500 horas, con 2.000 en el 737. Había sido anteriormente comandante en Mesaba Airlines. Ambos pilotos estaban descansados y en condiciones físicas adecuadas. A bordo viajaban 103 personas, 98 pasajeros y 5 tripulantes. A las 17:58, con más de 2 horas de retraso, el vuelo 1248 comenzó su carrera por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Chicago. Durante el ascenso y el crucero, la cabina está tranquila. Ambos pilotos revisan a fondo los reportes meteorológicos. La tormenta de nieve sobre Chicago está empeorando. Minutos después, reciben la tercera revisión del plan de vuelo, que modifica pista y condiciones de frenado. Pasan de aterrizar en la pista 4R a la 31C, con informes de frenado que indican bueno en el primer tramo y pobre en el segundo. El viento es de 0,90 grados a 11 nudos, lo que significa que si aterrizan por la 31C tendrán un componente de viento de cola. Tras iniciar la aproximación a Chicago, a unos 10.000 pies, el control aéreo les ordena entrar en patrón de espera debido a las operaciones de limpieza de la pista. El primer oficial aprovecha para introducir datos en el ordenador de rendimiento, OPC. Prueba diferentes escenarios. Con frenado aceptable en la pista 31C, la distancia de parada quedaría con un margen de 180 metros. Con frenado pobre, ese margen bajaría a solo 12 metros. Aún así, el sistema no les impide continuar.
El OPC no muestra advertencias porque el viento ingresado no supera el límite operacional de 10 nudos. Pero hay un problema. Los cálculos del OPC asumen que los reversores de empuje se activan de inmediato, cosa que nadie menciona en cabina. Los pilotos comentan las opciones. Si las condiciones empeoran, pueden desviarse a San Luis o a Kansas City. Pero las condiciones actuales no son del todo inaceptables, y además otros aviones han logrado aterrizar, por lo que deciden continuar. A las 19:03, hora local de Chicago, reciben autorización para interceptar el localizador de la pista 31C. La visibilidad es reducida pero aceptable. El alcance visual de la pista está en 1370 metros, por encima de los 915 que serían el mínimo para aterrizar. El controlador les informa: condiciones de frenado buenas en la primera mitad, pobres en la segunda. El capitán responde con determinación: seguimos adelante. A las 19:14, el avión se posa firmemente sobre la pista. El impacto es seco. Los spoilers se despliegan. Los frenos automáticos entran en acción. Pero algo falla. Los reversores de empuje no se activan. El capitán intenta accionarlos, pero no consigue mover las palancas completamente. Cree que el sistema automático está funcionando bien y no insiste. El avión comienza a frenar, pero de forma muy deficiente. La pista está cubierta con una capa de nieve compacta que limita la adherencia. La desaceleración disminuye bruscamente a la mitad del recorrido. El primer oficial grita angustiado: ¡frenos! ¡Frenos! El capitán reacciona aplicando los frenos manualmente, pero no vuelve a tocar los reversores. El primer oficial entonces mira hacia el pedestal y se da cuenta de que las palancas siguen retraídas. Sin perder tiempo, empuja la mano del capitán, agarra los mandos de reversa y los activa a máxima potencia. El tiempo que ha pasado: 18 segundos desde el toque de ruedas. Demasiado tarde. Quedan menos de 300 metros de pista. El avión patina sobre la nieve, atraviesa sin frenar la franja de seguridad, arrasa una valla metálica, se lleva por delante una antena del ILS y salta a una calle perimetral del aeropuerto. No se detiene con nada. En la intersección de la calle 55 con la avenida central, un coche familiar avanza con precaución por la calzada nevada. El 737 lo embiste de lleno por el lateral izquierdo. El fuselaje y el ala lo aplastan contra otro vehículo. En su interior, Joshua Woods, un niño de 6 años, muere en el acto. Sus padres y hermanos resultan gravemente heridos. El avión se detiene atravesado en mitad de la calle. Tras detenerse, el silencio en cabina se rompió de inmediato con las voces de los TCP, que iniciaron la evacuación de forma rápida y ordenada. El primer oficial, siguiendo el procedimiento, ejecutó la checklist de emergencia mientras el capitán entraba en la cabina de pasajeros para ayudar a los asistentes de vuelo. Las puertas delantera izquierda y trasera derecha fueron abiertas. La evacuación se hizo sobre el asfalto de la avenida central, ya que el avión había atravesado la valla del aeropuerto y se encontraba parcialmente en la vía pública. Los primeros en llegar fueron unidades del Cuerpo de Bomberos de Chicago y la Policía Aeroportuaria. Se enfrentaron a un panorama complejo: un avión de pasajeros atravesado en un cruce urbano, con vehículos aplastados bajo el ala y combustible derramado sobre la nieve. El niño de 6 años, Joshua Woods, fue hallado sin vida en el asiento trasero del coche familiar. Sus padres y hermanos, gravemente heridos, fueron extraídos por los bomberos con herramientas hidráulicas. Otros 2 vehículos también sufrieron el impacto. Uno estaba vacío y en el otro viajaban 4 personas que resultaron heridas. En el interior del avión, 18 pasajeros resultan heridos leves por contusiones, resbalones en la evacuación o por el propio impacto. Minutos después, fueron trasladados a hospitales para su evaluación. Durante los 2 días siguientes, el avión permaneció inmóvil en la intersección. Fue necesario desmontar parcialmente el tren de aterrizaje y elevar el morro para montarlo sobre una plataforma. El 10 de diciembre, fue remolcado de vuelta al aeropuerto para su inspección final. La actuación de los servicios de emergencia fue rápida y eficiente, y se considera que ayudó a evitar un desenlace aún más trágico. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no funcionaban las reversas en el inicio del frenado?
La investigación del accidente quedó a cargo de la NTSB, que desplegó un equipo completo en Midway. Desde el primer momento, la atención se centró en 3 aspectos clave: las condiciones meteorológicas, las decisiones de la tripulación y el uso de sistemas automatizados. Primer hallazgo. Los reversores se activaron 18 segundos después del aterrizaje. El FDR fue claro: no hubo ningún fallo mecánico. El sistema funcionaba perfectamente. La demora fue exclusivamente humana. El capitán había intentado usarlos justo tras el toque, pero no logró mover las palancas por completo. Nunca lo volvió a intentar. ¿Por qué no insistió? Aquí entra en juego el segundo hallazgo: la distracción causada por el autobrake, un sistema que ambos pilotos usaban por primera vez en operación real. El capitán desvió su atención hacia la desaceleración automática sin comprobar manualmente los reversores. Mientras tanto, el avión perdía velocidad a un ritmo insuficiente. Por el contrario, el primer oficial sí reaccionó, pero lo hizo tarde. No fue hasta que gritó "brakes" y se asomó al pedestal que notó que las reversas seguían retraídas. Cuando las activó, el avión ya estaba fuera de los límites normales de frenado. El software del OPC también fue duramente criticado. Aunque permitía calcular márgenes de frenado, no dejaba claro que asumía reversores desplegados y que los límites de viento se ajustaban automáticamente al máximo permitido, sin advertencia visual evidente. Otro factor determinante fue la formación deficiente de los pilotos sobre condiciones mixtas de frenado. Southwest tenía una política clara: ante informe de frenado en la pista aceptables y pobres, debía considerarse el más restrictivo. Pero esta norma no estaba incluida en los manuales ni era objeto de entrenamiento recurrente. Ambos pilotos ignoraban este detalle. La decisión de no desviar el vuelo también fue revisada. Aunque tenían combustible para ir a Kansas City o San Luis, los pilotos se sintieron cómodos con los datos del OPC. No hubo presión externa, pero sí una inercia operativa. Otros vuelos habían aterrizado con éxito poco antes, con informes similares. Finalmente, se identificó una grave deficiencia en las infraestructuras del aeropuerto. La pista 31C de Midway no contaba con un EMAS, sistema de frenado por materiales, ni con una zona de seguridad de 300 metros como recomienda la FAA. Apenas había 25 metros más allá del final de la pista. En simulaciones posteriores, la NTSB determinó que si hubiera existido un sistema de frenado por materiales de al menos 70 metros, el avión se habría detenido sin salir del perímetro. El informe final atribuyó la causa probable a la falta de uso oportuno de los reversores de empuje, con múltiples factores contribuyentes: formación insuficiente, ambigüedades en el software de cálculo, políticas de operación poco claras y deficiencias de infraestructura aeroportuaria. Este fue el primer accidente con víctima mortal en la historia de Southwest. La compañía revisó sus políticas de formación, actualizó el OPC para mostrar advertencias más claras y mejoró el entrenamiento en condiciones invernales. Chicago Midway, por su parte, inició obras para instalar sistemas EMAS en los extremos de pista, algo que antes se había descartado por falta de espacio. El accidente tuvo un fuerte impacto mediático y regulatorio. La FAA creó el grupo Talpa ARC, que reformó los procedimientos de evaluación de pistas contaminadas. A partir de 2016 se introdujo un nuevo sistema de codificación numérica de pistas, Runway Condition Codes. La muerte del niño Joshua Butz conmocionó a la opinión pública. En su honor, se realizaron campañas de seguridad vial y se aceleró la instalación de zonas de escape en aeropuertos urbanos. El 737 fue reparado, repintado y re-registrado como N286WN. Volvió al servicio activo menos de un año después. Hoy en día, sigue operando en la flota de Southwest, convertido en símbolo de resiliencia tras uno de los días más oscuros para la aerolínea. En cuanto al niño fallecido y su familia, se sabe que viajaban en coche a ver a sus abuelos. La familia inició acciones legales contra Southwest y Boeing. En 2007, alcanzaron un acuerdo confidencial cerrando el caso sin juicio público. Gracias por acompañarme al 8 de diciembre de 2005, día en el que la nieve y un error humano se conjugaron en una tragedia evitable.
El vuelo 1248 nos recuerda que, incluso cuando todo parece estar bajo control, un solo descuido puede marcar la diferencia entre la seguridad y el desastre. Noviembre de 2007. Una de las aerolíneas más prestigiosas de Europa se dispone a operar uno de sus vuelos más exigentes, el aterrizaje en Quito, la capital de Ecuador, famosa entre los pilotos por su altitud, su pista corta y su meteorología traicionera. El vuelo ha transcurrido sin incidentes, pero el descenso al aeropuerto Mariscal Sucre no es un trámite. La pista 35 está mojada, la visibilidad es reducida y el viento cambiante. Aún así, el Airbus A340 de Iberia sigue adelante con la aproximación. Lo que ocurrirá en los minutos siguientes marcará un antes y un después para la compañía española. ...9 de noviembre de 2007... Aeropuerto de Madrid-Barajas, España. Son las 11:30 de la mañana y aquí el vuelo 6463 de Iberia está preparado para rodar hacia su pista de despegue. El vuelo 6463 de Iberia era un servicio regular de pasajeros que unía Madrid con Quito y que posteriormente continuaría hacia Guayaquil, ambas ciudades de Ecuador. El aeropuerto de llegada, el Mariscal Sucre de Quito, estaba considerado uno de los más complejos de Sudamérica. Situado a más de 2.800 metros de altitud, en el centro urbano y con una pista de solo 3.120 metros. El trayecto inicial entre Madrid y Quito tenía una duración estimada de casi 10 horas. En el tramo final, los pilotos debían afrontar una aproximación instrumental con una senda de planeo irregular, meteorología variable y exigencias de cálculo al milímetro. El avión implicado en este vuelo es un Airbus A340-600, con matrícula ECJOH y nombre propio, Miguel de Unamuno. Se trataba de uno de los aviones más grandes de la flota de Iberia en ese momento, un cuatrirreactor de fuselaje ancho con una longitud de casi 76 metros y una capacidad para más de 370 pasajeros en 3 clases. Montaba motores Rolls-Royce Trent 556 y había sido entregado apenas un año antes, en 2006. Acumulaba 8.704 horas de vuelo y 965 ciclos de aterrizaje. En el año 2007, Iberia contaba con una flota variada. Para vuelos de largo radio operaba principalmente modelos como el Airbus A340-300 y el A340-600, además de las últimas unidades del A300. Actualmente, Iberia ha renovado por completo esa flota y opera una flota 100% Airbus. Para vuelos domésticos y a Europa, dispone de A319, A320, A320neo, A321 y A321XLR. Mientras que los enlaces transoceánicos se realizan con A330-200, A330-300, A350-900 y el recién incorporado A321XLR para rutas de largo alcance eficientes. Esta transición le ha permitido a Iberia ganar en eficiencia, sostenibilidad y flexibilidad operativa. La cabina del vuelo 6463 estaba compuesta por 3 pilotos, todos ellos con nacionalidad española y amplia experiencia. A los mandos del A340 se encuentra un comandante de 51 años. Acumulaba más de 14.000 horas de vuelo, de las cuales más de 2.300 habían sido en este tipo de avión. A su lado se encuentra una copiloto de 40 años. Tenía más de 10.000 horas acumuladas, incluyendo más de 1.700 en el A340. El segundo copiloto, de 38, sumaba unas 9.000 horas de vuelo, con casi 2.800 en este tipo de avión. Completaban la tripulación un equipo de 11 auxiliares de vuelo, en total 14 tripulantes a bordo. Además, el Airbus transportaba 345 pasajeros desde Madrid a Quito. Sumando a la tripulación, iban a bordo 359 personas. La mayoría eran ciudadanos españoles y ecuatorianos, incluyendo familias, personas mayores y niños.
Sobre las 12 del mediodía, el vuelo 6463 comienza a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Quito. El cielo en Madrid está despejado y en este inicio del vuelo todo parece transcurrir con normalidad. Durante el crucero, el ambiente es tranquilo. El Airbus vuela a gran altitud y velocidad constante, mientras el personal de cabina sirve comidas y bebidas a los pasajeros. Pero conforme se acercan a Sudamérica, las primeras señales de complicación empiezan a surgir. Vía ACARS, la tripulación recibe el primer parte meteorológico de Quito. Todo parece bajo control. Visibilidad superior a 10 kilómetros, viento débil, nubes dispersas. Pero a medida que pasan las horas, la situación va cambiando. Cuatro horas más tarde, un nuevo informe meteorológico informa de chubascos débiles, nubes bajas y viento 300 grados a 15 nudos. Una hora después, el tercer parte revela algo más preocupante. Visibilidad de 4 kilómetros, lluvia débil, niebla acercándose al aeropuerto y nubes a solo 150 metros. La tripulación escucha el ATIS Charlie del aeropuerto de Quito. Las condiciones se han ido deteriorando según se acercan al aeropuerto. El informe es claro. En la aproximación ILS a la pista 35, frenada media, lluvia con niebla, visibilidad sur de 3000 metros. Tras escuchar este mensaje, la copiloto comenta: y encima viento en cola. El comandante y sus dos copilotos debaten entonces cómo abordar la aproximación. Uno de ellos calcula que necesitarán 2.857 metros de pista. Otro, 2.600 metros, considerando peso alto y pista mojada. Quito, sin embargo, solo ofrece 3.120 metros totales, y si se sigue la senda ILS hasta el umbral desplazado, solo hay 2.610 metros disponibles, ya que la toma de tierra se realiza 500 metros más allá del inicio de la pista. El margen es estrechísimo. Finalmente, los pilotos deciden seguir con el plan habitual de Iberia. Volar el ILS hasta tener contacto visual y luego abandonar la senda de planeo para capturar la del sistema PAPI, que guía a un umbral más cercano y así ganar los 500 metros de pista que perdían con el ILS. A las 21:53, la aeronave inicia la aproximación a la pista 35. Las condiciones meteorológicas no son favorables. La tripulación contacta con la torre y recibe un aviso claro. Eficacia de frenado pobre. El comandante decide seleccionar Autobrake en High, la máxima configuración de frenado automático. A las 22:05, el avión ya está perfectamente alineado con el ILS. En ese momento, el comandante desconecta a los pilotos automáticos y comienza un descenso visual para interceptar la senda del PAPI. Lo hace de forma rápida y con un cambio de pitch muy pronunciado. La aeronave desciende bruscamente, generando un ratio de descenso superior a los 1500 pies por minuto. La alarma del GPWS de Sink Rate comienza a sonar. Las palancas de empuje están en posición de ralentí. El tren de aterrizaje está abajo, los spoilers armados y los flaps en full. Todo está preparado para aterrizar, pero el descenso está siendo demasiado agresivo. «30 segundos después, el Airbus impacta con la pista con una fuerza de 3,09 Gs. Las ruedas número 3 y 8 revientan, las barras de articulación de ambos trenes principales se fracturan y los motores quedan bloqueados en modo APP Idle, un modo automático en los motores en el que el empuje se reduce al mínimo necesario para mantener los motores listos para responder, pero sin generar potencia útil. Por si todo esto fuera poco, el sistema ECAN lanza una alarma. Error en el autobrake. Las reversas de empuje tampoco se despliegan. Tras el enorme golpe inicial, la palanca de flap se mueve accidentalmente de full a 2. El sistema automático de frenado queda inutilizado. La tripulación pisa a fondo los frenos manuales, pero no hay presión en las ruedas 1 a 4.
La copiloto, entonces, desactiva el sistema anti-skid para intentar recuperar el control. El avión no se para. La pista mojada reduce la adherencia y los sistemas de frenado están desconfigurados. La aeronave se desliza fuera del umbral de la pista a unos 90 nudos, 167 km por hora. El A340 impacta con las antenas del ILS. Finalmente, se detiene en 232 metros más allá del final de la pista, en la zona de seguridad, con una fuerte inclinación hacia el lado izquierdo. Tras un breve silencio, la voz del comandante irrumpe con determinación. Evacuación por puerta 2R. ¡Vamos, vamos! El fuselaje está inclinado hacia la izquierda, las ruedas destrozadas, varios paneles del tren de aterrizaje arrancados y los motores 1 y 2, los situados en el ala izquierda, muestran deformaciones visibles. Pese al brutal impacto, el avión se ha detenido sin volcar, sin incendiarse y sin desintegrarse. La puerta 2R, situada en el lado derecho de la cabina delantera, es seleccionada como vía de escape. El comandante considera que es la zona más estable, menos expuesta a daño estructural y con mejor acceso al terreno. En cuestión de segundos, el tobogán inflable se despliega y el procedimiento de evacuación da comienzo. Los 11 tripulantes de cabina, todos con su formación vigente y preparados para emergencias, entran en acción. En medio de los gritos de "dejen todo y salgan ya", ayudan a los pasajeros a salir ordenadamente. La inclinación del avión y la oscuridad exterior dificultan la bajada, pero el proceso se mantiene fluido. No hay pánico generalizado, aunque sí nervios y confusión. Mientras tanto, en la torre de control ya se ha activado el servicio de salvamento y extinción de incendios del aeropuerto. 4 camiones contra incendios avanzan rápidamente hacia la cabecera de la pista 3-5 con sirenas encendidas y luces rotativas. En su camino, deben esquivar restos de neumáticos y partes del tren de aterrizaje esparcidos por la pista. Al llegar al lugar del accidente, encuentran el A340 detenido en el terreno irregular más allá del asfalto. No hay fuego, pero el avión está claramente dañado. La zona de contacto con el ILS está arrasada. Las antenas han sido arrastradas por el fuselaje, una de ellas literalmente incrustada bajo el ala izquierda. Los bomberos rodean el avión y aseguran la zona mientras personal médico comienza a atender a los primeros pasajeros evacuados. 2 tripulantes presentan lesiones leves. Uno sufre un esguince y otro muestra signos de contusión por el impacto del aterrizaje. El resto de ocupantes, 343 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, resultan ilesos. Aproximadamente 30 minutos después del impacto, la aeronave ya ha sido completamente evacuada. El procedimiento ha sido eficaz y rápido dadas las circunstancias. No se ha producido ningún episodio de desorden, ni se ha requerido cortar partes del fuselaje para rescatar a personas atrapadas. Todo el mundo salió por sus propios medios. Desde tierra, el rescate es valorado como un éxito. La actuación de la tripulación fue clave para mantener el control, organizar la evacuación y evitar una tragedia mayor. El informe oficial lo dejaría claro. La evacuación se llevó a cabo con profesionalismo y sin errores procedimentales, algo que no siempre ocurre en situaciones tan críticas. Muchos pasajeros, al salir, no eran del todo conscientes de lo cerca que habían estado del desastre. ¿Qué había pasado? Tras el accidente, y en cumplimiento del Reglamento de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de Ecuador, la Dirección General de la Aviación Civil activó de inmediato a su Junta Investigadora de Accidentes. En apenas 24 horas ya se había informado a la OACI y se habían incorporado representantes acreditados de España, Francia y Reino Unido, como países implicados por la nacionalidad del operador, el fabricante del avión y el fabricante de los motores respectivamente. Lo que en un principio parecía una salida de pista sin víctimas, pronto se reveló como un suceso mucho más serio. Un aterrizaje extremadamente violento, una cascada de fallos técnicos y una aeronave cuya integridad estructural quedó comprometida hasta el punto de no ser apta para reparación. Desde los primeros análisis se determinó que el toque con la pista había sido el momento clave. El avión impactó con una fuerza de 3,09 Gs, una cifra alarmante para una aeronave de esa envergadura. Esa fuerza destruyó literalmente componentes estructurales críticos de los trenes de aterrizaje, como las barras de articulación inferiores. Esa rotura tuvo consecuencias en cadena.
Afectó a los arneses eléctricos, las líneas hidráulicas y a los sistemas de freno y reversa. Lo más grave fue que, como consecuencia del impacto, los motores entraron en modo APP idle, un estado en el que las reversas no se desplegaron y el avión quedó sin una de sus principales herramientas de frenado. De hecho, aunque las palancas fueron colocadas correctamente en posición de reversa, los datos del FDR confirmaron que ninguna reversa se activó físicamente. Por si fuera poco, el sistema de frenado automático, Autobrake, se declaró defectuoso en el ECAM segundos después del impacto. Con el sistema normal de frenado inoperativo y sin reversas, la tripulación recurrió al modo alterno de freno, pero al hacerlo, desactivaron el sistema anti-skid, que impide que las ruedas se bloqueen. Esto derivó en una situación de máximo frenado sin control de deslizamiento. Algunas ruedas llegaron a bloquearse completamente, reduciendo aún más la eficacia del frenado sobre la pista mojada. La meteorología, aunque no extrema, sí era bastante adversa como para generar riesgos significativos. En el momento del aterrizaje, la visibilidad en la cabecera sur de la pista era de apenas 3 kilómetros, con lluvia moderada, niebla cercana y un viento de cola de hasta 6 nudos. A esto se le añadía la condición de pista mojada y una eficacia de frenado reportada como pobre por 2 aeronaves que habían aterrizado anteriormente. La pregunta que se hacía la Junta era inevitable. ¿Por qué la tripulación decidió continuar la aproximación con todos esos factores en contra? La investigación reveló que, aunque Iberia contaba con procedimientos básicos para aterrizar en Quito, no disponía de un briefing operacional específico ni detallado para este aeropuerto. Esto dejó a la tripulación con la responsabilidad de adaptar sus conocimientos previos a unas condiciones que probablemente excedían el riesgo asumible. Durante la aproximación, el comandante y sus 2 copilotos realizaron múltiples cálculos. Evaluaron el peso, la pista mojada, el viento y el uso de reversas. Concluyeron que podían aterrizar de forma segura siempre que utilizaran la senda visual del PAPI en lugar de seguir la trayectoria ILS. Esa senda permitía aterrizar antes y así ganar 500 metros adicionales de pista útil. Técnicamente, esa decisión era válida y lógica. Sin embargo, el momento elegido para realizar la transición del ILS al PAPI fue crítico. El comandante abandonó la senda del ILS demasiado tarde, ya por debajo de los parámetros considerados estables. El descenso se volvió muy pronunciado, tanto que el GPWS emitió la alarma de sink rate. Las grabaciones muestran que en apenas segundos el avión pasó de una tasa de descenso moderada a una caída vertical superior a los 1500 pies por minuto. Este descenso tan abrupto culminó en el impacto violento contra la pista, lo que provocó que toda la tecnología que debía asistir en el frenado quedara inutilizada. Los trenes dañados, las reversas anuladas, el autobrake en fallo, los frenos manuales funcionando en modo alterno y todo ello sobre una superficie mojada, con viento de cola y apenas 3.120 metros para detener un avión de más de 300 toneladas. Por último, la Junta subrayó que pese a su experiencia individual ninguno de los 3 pilotos había enfrentado antes una operación en Quito con condiciones meteorológicas tan comprometidas. Tampoco existía un procedimiento de Iberia que les hubiese obligado a frustrar la aproximación. Legalmente, estaban autorizados a intentarlo. Y sin embargo, el análisis retrospectivo dejó claro que la decisión más segura habría sido no aterrizar. La Junta concluyó que la causa del accidente fue la decisión de proseguir con una aproximación no estabilizada en condiciones de pista mojada, viento de cola y frenada deficiente, sumada a un toque excesivamente brusco que dañó los sistemas de frenado e hizo imposible detener la aeronave dentro de la pista. Una cadena de errores que por fortuna no costó vidas, pero sí la pérdida de una aeronave valorada en más de 200 millones de dólares. Iberia retiró el Miguel de Unamuno del servicio. El Airbus fue desmontado y enviado al desguace. La aerolínea revisó sus procedimientos de aproximación en aeropuertos de alta dificultad. La FAA y la EASA recibieron recomendaciones para estandarizar mejor los cálculos de rendimiento, especialmente cuando hay pistas mojadas o condiciones límite. Se exigió una mejor formación de las tripulaciones en escenarios de aproximación no estabilizada y se promovieron cambios en el aeropuerto de Quito, como mediciones obligatorias de frenado cada vez que se reporte pista contaminada. Aunque no hubo víctimas, el accidente tuvo un fuerte impacto mediático en España y Ecuador. Este
fue el último accidente serio de Iberia en operación regular hasta la fecha. La reputación de la compañía no se vio especialmente dañada gracias a la ausencia de fallecidos, pero internamente se inició una revisión en profundidad de los protocolos. Gracias por acompañarme al 9 de noviembre de 2007, fecha en la que un avión moderno, tripulado por profesionales experimentados, terminó fuera de la pista por una cadena de decisiones críticas en el peor momento. Este accidente nos recuerda que la seguridad no solo se basa en la tecnología, sino también en los márgenes, los procedimientos y la prudencia. A veces, la decisión más difícil, como frustrar una aproximación, es la que puede salvarlo todo. Y aunque esta historia no terminó en tragedia, sí dejó una huella imborrable en la historia de Iberia y en el aeropuerto de Quito. La madrugada del 22 de mayo de 2010, un Boeing 737 de Air India Express se aproxima al Aeropuerto Internacional de Mangalore. A bordo viajan 166 personas, la mayoría ciudadanos indios que regresan a casa desde Dubái. Es un vuelo rutinario, habitual, sin aparentes complicaciones. Pero lo que sucede en los últimos minutos del trayecto desafiará toda lógica. El aeropuerto de Mangalore es particularmente complejo. Se trata de un aeródromo con pistas sobre una meseta, lo que se conoce como un tabletop airport, con caídas abruptas a ambos extremos del asfalto. Estas condiciones lo convierten en uno de los aeropuertos más exigentes del país. Debido a estas características, las normativas indias establecen que tanto el despegue como el aterrizaje deben ser realizados únicamente por el comandante. ...22 de mayo de 2010... Aeropuerto Internacional de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Pasan unos minutos de la 1 de la madrugada en Dubái, y aquí, el vuelo 812 de Air India Express está a punto de salir en un vuelo nocturno de unas 4 horas de duración. El vuelo Air India Express 812 es una conexión regular entre Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y Mangalore, en la costa suroeste de la India. El trayecto recorre aproximadamente 1.680 kilómetros en línea recta y suele durar unas 3 horas y 40 minutos, dependiendo del viento en ruta y las condiciones de aproximación. Mangalore es un aeropuerto especial. Está situado sobre una meseta elevada, con pendientes pronunciadas a ambos extremos de la pista. En total, India solo tiene 3 aeropuertos de este tipo: Mangalore, Calicut y Lengpui. Las aproximaciones en estos aeródromos requieren un alto nivel de precisión y cumplimiento estricto de los procedimientos. El avión implicado en este vuelo es un Boeing 737-800, matrícula VTAXV. Este modelo es parte de la familia Next Generation del 737 y cuenta con un paquete de rendimiento para pistas cortas, diseñado para operar en aeropuertos como el de Mangalore. El aparato había sido fabricado en 2008 y operado exclusivamente por Air India Express, una subsidiaria de bajo coste de Air India. El avión acumulaba algo más de 17.500 horas de vuelo y 14.000 ciclos. Air India Express es una aerolínea de bajo coste fundada en 2005 como filial de Air India, con el objetivo de operar rutas internacionales de corta distancia. Para 2010, contaba con una flota de más de 20 Boeing 737 y realizaba vuelos principalmente hacia Oriente Medio y el sudeste asiático. Muchos de los comandantes eran expatriados contratados temporalmente, mientras que los primeros oficiales solían ser pilotos indios buscando ascender. Esta dualidad provocaba frecuentes tensiones culturales y operativas en cabina. A los mandos del 737 se encuentra el comandante Zlatko Glusica, de 55 años, con doble nacionalidad serbia y británica. Acumulaba más de 10.000 horas de vuelo, de las cuales 2.440 eran en aviones 737. El primer oficial era Harvinder Singh Aluwalia, de 40 años, indio, meticuloso, con más de 3.600 horas de vuelo.
En total, a bordo del vuelo 812 viajaban 166 personas, 160 pasajeros y 6 tripulantes. Entre los pasajeros se encontraba un ciudadano de Bangladesh, el resto eran indios. Todos los tripulantes eran también de nacionalidad india, excepto el capitán Glusika. A la 1:06 de la madrugada, el vuelo 812 comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Mangalore, en la India. El vuelo inicia su ruta sobrevolando el Golfo Pérsico y adentrándose en el mar Arábigo. La cabina está en silencio. Apenas se oyen algunas comunicaciones con el control de tráfico aéreo. La mayoría de los 160 pasajeros, agotados por el horario nocturno, duermen en sus asientos. El comandante Zlatko Glusika se reclina y se queda profundamente dormido. Los registros del CVR mostrarán más adelante un sonido constante de ronquidos durante más de 90 minutos. A su lado, el primer oficial Harbinder Aluwalia se encarga en solitario de las comunicaciones y del monitoreo del vuelo. Tres horas más tarde, Aluwalia contacta con el control de tráfico de Mangalore. Recibe el parte meteorológico. Cielo despejado, visibilidad aceptable. Pero hay un problema. El radar del aeropuerto está fuera de servicio desde hace 2 días. El primer oficial expresa su incertidumbre. El radar no está disponible. No sé qué tengo que hacer. Glusika, recién despertado y aún sin ponerse los auriculares, no le responde. 9 minutos más tarde, a las 5:41, se realiza un briefing formal. No se repasan los mínimos, la senda de descenso ni la configuración del aeropuerto. Esto es un grave error. La tripulación está cansada y ahora también mal coordinada. La aproximación comienza a 148 kilómetros del aeropuerto, mucho más cerca de lo habitual. El avión inicia el descenso, pero no es suficiente para alcanzar el punto ideal de intercepción del ILS. Mangalore es un aeropuerto complicado, ubicado en una meseta estrecha rodeada de barrancos. Cualquier error, cualquier imprecisión puede ser fatal. Mientras descienden, Glusika toma el control del avión. Aún se le nota aturdido. Son ya las 5:59. Para acelerar el descenso, baja el tren de aterrizaje y extiende los aerofrenos. Sin embargo, siguen muy altos. En estos momentos están bajando a más de 3.000 pies por minuto, una tasa peligrosísima para una aproximación final. Desde su asiento, Aluwalia se da cuenta del peligro. Mira por el parabrisas y exclama: «¡Vamos demasiado altos! ¡La pista está ahí mismo!». Glusika también parece comprender lo que está pasando, aunque tarde. Sí que estamos altos, sí. Pero en lugar de frustrar la aproximación, sigue adelante. Desconecta al piloto automático y decide aterrizar manualmente. Es una maniobra arriesgada, no hay margen de error. Las alertas del sistema de proximidad al terreno empiezan a sonar. El primer oficial insiste. Go around, capitán. Aproximación desestabilizada. Incluso el controlador aéreo interviene por radio. India Express 812, ¿confirma que todo está correcto? Glusika, sabiendo que no lo está, responde. Afirmativo, afirmativo. El avión cruza el umbral de la pista 24 con una velocidad de 160 nudos, 20 más de lo normal. Además, está 4 veces más alto de lo que debería. El primer toque con la pista es brusco. Solo una de las ruedas traseras hace contacto. El avión rebota. Aluwalia, desesperado, repite: Go around, capitán. Pero el comandante no hace caso y sigue adelante.
posa el avión finalmente a 1585 metros del inicio de la pista. Tan solo le quedan 850 metros de asfalto para parar el avión. El capitán activa las reversas y los frenos automáticos, pero están configurados en modo intermedio. No frenan con suficiente fuerza. «No tenemos pista suficiente», advierte Luwaila. La pista se termina y el comandante, en un último intento de salvar el vuelo, toma una decisión desesperada. Cancela el frenado y empuja las palancas de potencia hacia adelante. Intenta despegar otra vez. Es algo que está totalmente prohibido, ya ha activado las reversas. Pero Glusica lo intenta igualmente. El avión comienza a ganar velocidad directo hacia el final de la pista. Se sale del asfalto y atraviesa el área de seguridad de grava. La velocidad no disminuye lo suficiente. El ala derecha golpea la antena del sistema ILS. La aeronave pierde estabilidad y cae por el borde de la meseta. Durante 5 segundos, el Boeing 737 desciende violentamente por un barranco de 55 metros. Atraviesa un camino, impacta contra una ladera boscosa y se parte en 3. El impacto provoca una explosión. El fuego se extiende rápidamente por toda la cabina. Dentro del fuselaje destrozado, algunos pasajeros están aún con vida. Una mujer logra atravesar el pasillo y salir por una apertura del fuselaje. 7 hombres, sentados cerca del ala, consiguen escapar por otra enorme grieta del avión. Varios de ellos están quemados. Muchos otros no logran soltarse del cinturón. El humo y las llamas los envuelven en segundos. En total, 158 personas de las 166 mueren. Tan solo 8 logran escapar de las llamas. Las primeras en actuar son las unidades de emergencia del propio aeropuerto. Un camión de bomberos avanza hasta el final de la pista y descubre fragmentos del ala derecha ardiendo cerca de la zona de grava. Intentan rociar el avión con agua desde el inicio del barranco, pero el fuselaje principal está demasiado lejos, a unos 200 o 300 metros de profundidad y completamente envuelto en llamas. Simultáneamente, se activa el protocolo de emergencia en toda la región. Más de 15 camiones de bomberos, 20 ambulancias y un centenar de rescatistas, policías, soldados y personal sanitario son movilizados. El acceso al lugar del impacto es extremadamente difícil. La carretera que rodea el perímetro del aeropuerto es estrecha, empinada y serpenteante. Los grandes vehículos de emergencia tienen que abrirse paso entre la multitud de aldeanos y curiosos que ya se agolpan en la zona. Los testigos cuentan cómo los bomberos literalmente empujan a la gente para poder avanzar. En medio del caos, los primeros en llegar hasta los restos calcinados no son los equipos especializados, sino los propios habitantes de las aldeas cercanas. Muchos de ellos, aún descalzos y con ropa de casa, descienden por la ladera y tratan de abrirse camino entre los árboles y las llamas. Algunos ayudan a evacuar a los pocos pasajeros que han logrado salir. Otros observan impotentes cómo el fuego consume el fuselaje. Una niña pequeña es hallada con vida entre los restos. La suben de inmediato a una ambulancia, pero fallece camino al hospital. La confusión es enorme. Durante varias horas se difunde la información de que hay 9 supervivientes, pero pronto se confirma que son solo 8. Pese al esfuerzo, la mayoría de los pasajeros no pudieron ser rescatados. Según los forenses, más de 70 personas murieron quemadas vivas. Otros fallecieron por politraumatismos. Algunos sobrevivieron al impacto, pero no lograron soltarse del cinturón o encontrar una salida. El fuego lo consumió todo en minutos. Al final del día todos los cuerpos son recuperados. La operación de rescate ha concluido, pero el dolor apenas comienza. Se instala un centro de atención a familiares, se anuncian compensaciones y se decreta duelo oficial en varios estados. El desastre ha dejado una huella imborrable en la historia de la aviación india y en el alma de cientos de familias. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasaba por la cabeza del capitán? La investigación del accidente fue liderada por la Dirección General de la Aviación Civil de la India, con la colaboración de la NTSB estadounidense y especialistas de Boeing. Desde el primer momento, los investigadores se vieron sorprendidos por un detalle insólito.
el sonido de ronquidos en la grabadora del CVR que duraba más de 110 minutos. Era la primera vez que se documentaba, de forma tan clara, a un comandante profundamente dormido en cabina durante gran parte del vuelo. Este hecho marcaría el tono de la investigación desde el inicio. El análisis de los restos reveló que el capitán Zlatko Gluzica se había dormido poco después del despegue y no se despertó hasta que el primer oficial Aluwaila le pidió que se preparara para la aproximación. Este prolongado periodo de inactividad tuvo consecuencias graves. Según el informe, Gluzica probablemente se vio afectado por un fenómeno fisiológico conocido como inercia del sueño. Un estado de confusión y bajo rendimiento cognitivo que puede durar hasta 30 minutos o más después de despertarse, especialmente cuando el descanso ha sido interrumpido durante la llamada ventana circadiana baja, que en este caso coincidía con las horas previas al amanecer. A esto se sumaban síntomas de una posible infección respiratoria, con tos y la voz tomada captadas por el CVR. El informe fue claro al respecto. El capitán tomó el control de la aproximación sin estar en condiciones óptimas para hacerlo. Además, no hubo una sesión formal del briefing entre ambos pilotos, una etapa crucial en cualquier aproximación, y mucho más importante cuando se trataba de un aeropuerto con características tan especiales como Mangalore. Esta omisión fue responsabilidad de ambos tripulantes. La aproximación comenzó demasiado tarde, debido a que el radar del aeropuerto no estaba operativo desde 2 días antes. En vez de iniciar el descenso a 240 kilómetros del destino, como era habitual, se les autorizó descender a solo 148 kilómetros del aeropuerto. Esto exigía un descenso mucho más pronunciado de lo normal. El primer oficial, consciente de que el procedimiento habitual se había visto alterado, expresó sus dudas, pero no supo exactamente cómo manejar la situación. El capitán Gluzica, todavía bajo los efectos del sueño y la fatiga, asumió el control sin revisar completamente los datos ni planificar una senda segura. El resultado fue una aproximación excesivamente alta. Para intentar remediarlo, el comandante bajó el tren de aterrizaje y desplegó los aerofrenos, medidas que no bastaron. El avión interceptó lo que se conoce como un falso glide slope, una señal ilusoria generada por reflejos de la propia señal del sistema de aterrizaje instrumental. Esta falsa guía situó el avión en una pendiente de descenso mucho más empinada de lo normal, con una tasa de descenso de más de 3.000 pies por minuto. En condiciones normales, esta velocidad de descenso sería inadmisible para una aproximación segura. Aluwaila instó al capitán a hacer una aproximación frustrada, pero Gluzica no lo hizo. En vez de seguir el procedimiento estándar, desconectó el piloto automático y continuó la maniobra de aterrizaje manualmente. Durante los minutos siguientes, el primer oficial solicitó el go around en 3 ocasiones distintas. Incluso una de las solicitudes se transmitió por error a través de la frecuencia de radio, dejando constancia ante el control aéreo. A pesar de todo, el capitán persistió en su intento de aterrizar. El avión cruzó el umbral de la pista 24 a una velocidad de 20 nudos por encima de la ideal y tocó tierra a 1585 metros después del comienzo de la pista, dejándose apenas 850 para detenerse. Aquí entra en juego otro error decisivo. Tras tocar pista, Gluzica activó la reversa de los motores, pero dejó el frenado en manos del sistema automático, que estaba configurado en modo moderado. No se aplicó frenado máximo manual al momento del contacto con la pista, algo que podría haber evitado el desastre. Instantes después, al darse cuenta de que no lograrían detenerse, el capitán tomó una decisión desesperada. Intentó realizar un go around, algo estrictamente prohibido tras la activación de las reversas. Para hacerlo, desactivó el frenado automático y empujó los mandos de potencia hacia adelante. Los motores comenzaron a incrementar su empuje, pero ya era demasiado tarde. La maniobra no solo resultó ineficaz, sino que aumentó la velocidad de la aeronave en los últimos metros antes del final de la pista. El avión atravesó el área de seguridad, chocó contra la estructura de la antena del ILS, lo que arrancó el ala derecha, y cayó por el acantilado de 55 metros. El impacto contra la ladera boscosa fue devastador. La aeronave se partió en 3 y estalló en llamas. Decenas de pasajeros sobrevivieron al impacto inicial, pero fallecieron atrapados en el fuego minutos después.
En el análisis de factores humanos, la DGCA subrayó la falta de un entorno organizativo adecuado en Air India Express. Los puestos claves de formación y seguridad estaban ocupados por personal sin experiencia en el Boeing 737-800, y muchos jefes eran designados temporalmente desde Air India, sin vínculo directo con la aerolínea de bajo coste. Esta estructura inestable generaba un entorno propenso a los errores y dificultaba una cultura sólida de seguridad operacional. Además, la tensión entre pilotos expatriados y primeros oficiales indios era un problema recurrente. En este contexto, Ahluwalia, aunque insistió en aplicar el procedimiento correcto, no se atrevió a asumir el control, posiblemente porque la normativa exigía que solo el comandante podía realizar aterrizajes en Mangalore. Este detalle, junto a su carácter reservado y su temor a las represalias, lo llevó a no actuar con más firmeza. Por último, el informe reflejó también el efecto que pudo haber tenido una cultura punitiva dentro de la empresa. Glusica ya había sido expedientado tras un aterrizaje duro anterior, pese a que ese vuelo lo había realizado el primer oficial. El capitán sabía que cualquier incidente adicional podía afectar a su carrera, y eso podría haber influido en su resistencia a realizar una maniobra de aproximación frustrada, por temor a represalias o humillaciones internas. El informe final, presentado el 16 de noviembre de 2010, fue claro. La causa principal fue la negativa del capitán a interrumpir una aproximación desestabilizada, a pesar de las advertencias sonoras y de la insistencia del primer oficial. Como factores contribuyentes, se identificaron la fatiga de ambos pilotos, el mal juicio del comandante tras el sueño prolongado, fallos en la planificación de la aproximación y carencias estructurales dentro de la aerolínea. El siniestro dejó en evidencia una profunda desconexión entre el cumplimiento de normas y su aplicación real en cabina, además de una estructura organizativa deficiente. Aunque hubo compensaciones económicas, muchos familiares denunciaron trato desigual y lentitud en los pagos. A nivel técnico, el accidente sirvió como ejemplo en entrenamientos sobre aproximaciones inestables y toma de decisiones bajo presión. La tragedia provocó una conmoción nacional. El gobierno creó una junta independiente de investigación aérea y prometió reforzar los procedimientos en aeropuertos tabletop. Se plantearon reformas en la gestión de fatiga, el entrenamiento de pilotos y la infraestructura de Mangalore. Sin embargo, a más de una década del accidente, muchas de estas recomendaciones aún no se han implementado. Si este caso te ha impactado y quieres profundizar aún más en lo ocurrido, te recomiendo consultar las siguientes fuentes. Incluyen informes oficiales, artículos especializados, documentales y coberturas mediáticas que analizan con detalle todos los aspectos de este accidente. Son recursos valiosos tanto para quienes buscan rigor técnico como para quienes desean comprender el lado humano de esta tragedia. Informe oficial del accidente del vuelo Air India Express 812, de GCA India. El documento más completo sobre la investigación, hallazgos técnicos y recomendaciones. Air Crash Confidential, temporada 2, episodio Pilot Fatigue. Analiza el impacto de la fatiga en el rendimiento de los pilotos con este caso como ejemplo central. Emitido en Discovery Channel y otras plataformas. Reportaje completo del día del accidente con imágenes del lugar y reacciones oficiales. Y por último, Circular ICAO 240 AN 144. Aunque no está centrado en este caso, es un excelente recurso para entender el fenómeno de la fatiga en aviación comercial. Hoy hemos viajado al 22 de mayo de 2010, cuando el vuelo 812 de Air India Express se convirtió en una tragedia marcada por la fatiga, la desobediencia de procedimientos y un último intento desesperado que selló el destino de 158 personas. La tormenta no daba tregua. Lluvia intensa, ráfagas de viento huracanadas y una pista apenas visible entre la bruma recibieron al vuelo 2033 de Korean Air en su aproximación a Jeju. Dentro de la cabina, dos pilotos debatían frenéticamente mientras el avión, un Airbus A300, se precipitaba hacia la pista. En el interior, 160 personas esperaban completar un vuelo rutinario entre Seúl y la isla más turística de Corea del Sur. Pero aquel día, nada fue rutinario.
10 de agosto de 1994. Aeropuerto Internacional de Gimpo, Seúl, Corea del Sur. Pasan unos minutos de las 9 de la mañana y aquí el vuelo 2033 de Korean Air ya está preparado para rodar hacia su pista de despegue. El vuelo 2033 de Korean Air cubría la ruta Seúl-Jeju, isla situada al sur del país coreano. Un trayecto doméstico de aproximadamente 1 hora y 10 minutos que conecta la capital con uno de los principales destinos turísticos del país. La ruta aérea recorría una franja del mar de China Oriental con una aproximación final al sur de la isla de Jeju, en dirección a la pista principal del aeropuerto. A bordo viajaban 152 pasajeros y 8 tripulantes. La aeronave era un Airbus A300B4-622R, matrícula HL7296. Este modelo, un birreactor de fuselaje ancho, había sido entregado a Korean Air en 1990, por lo que al momento del vuelo contaba con menos de 4 años de servicio. El A300 es una aeronave robusta, ampliamente utilizada en rutas de media distancia. Esta versión en concreto, la 622R, estaba equipada con motores potentes y capacidades mejoradas para el despegue y aterrizaje en condiciones adversas. Korean Air, por su parte, es la aerolínea nacional de Corea del Sur y una de las más grandes de Asia. Fundada en 1969, ha sido durante décadas un pilar del transporte aéreo de la región. Sin embargo, en los años 90 arrastraba un historial de accidentes preocupante, con varios incidentes graves en poco tiempo, lo que afectó negativamente a su reputación internacional. A los mandos del Airbus A300 se encuentra el capitán Barry Edward Woods, de nacionalidad canadiense y 52 años de edad. Le acompaña como primer oficial el coreano Chun Chang-kyu, de 36 años. Ambos eran pilotos experimentados, aunque no se detallan sus horas de vuelo acumuladas. Completan la tripulación 6 auxiliares de vuelo, que junto a los 152 pasajeros hacen un total de 160 personas a bordo del A300. El vuelo de hoy estará marcado por condiciones meteorológicas extremas debido al paso del tifón Doug. Aproximadamente a las 9:50 de la mañana, el vuelo 2033 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su trayecto hacia la isla de Jeju. Durante la fase de crucero, todo transcurre sin novedades. El bimotor navega a través del espacio aéreo surcoreano mientras la meteorología empeora progresivamente. En cabina, el capitán Barry Edward Woods y su copiloto Chun Chang-kyu se preparan para el descenso a Jeju. Saben que el tifón se acerca y la aproximación no será fácil. Cuando comienzan el descenso, la radio les confirma lo que ya intuían: viento fuerte, lluvia intensa y pista mojada. Los vientos de superficie alcanzan hasta 56 nudos. La visibilidad es mala. Aún así, deciden continuar. Poco después, el avión se alinea con la pista. Las luces del aeropuerto aparecen entre la cortina de agua. El A300 está a punto de tomar tierra. Pero la pista se acerca demasiado rápido. El viento empuja el avión, la lluvia reduce aún más la visibilidad y la aproximación no es estable. A unos cientos de pies de altitud, la decisión es clara: go around. Motores a tope, morro arriba. El Airbus trepa de nuevo hacia el oscuro cielo. La frustración es evidente, pero la tripulación ha hecho lo correcto. A bordo, pocos pasajeros comprenden lo que está pasando, solo sienten cómo el avión vuelve a subir y cómo el aterrizaje que parecía inminente se desvanece en la tormenta. Durante varios minutos, el A300 se mantiene en patrón de espera.
En cabina, el capitán y el primer oficial conversan sobre el segundo intento. Esta vez, deciden volar con flaps en configuración 3, una opción habitual cuando existe riesgo de windshare, ya que permite más margen de control. Sin embargo, eso implica que la velocidad de aproximación será más alta, y como consecuencia, la distancia de frenado mayor. Minutos después, el avión inicia su segunda aproximación. La tensión entre los pilotos es palpable. A través del parabrisas, la pista vuelve a dibujarse entre la lluvia. El primer oficial es el primero en verla. Pista a la vista, pista a la vista. La veo, responde el capitán. Los avisos del sistema GPWS comienzan a sonar. 400 pies. 300. También, el sistema alerta de una tasa de descenso demasiado elevada. La alarma de sink rate comienza a sonar en cabina. A 100 pies, la voz del primer oficial rompe el zumbido del sistema. Go around, capitán. Pero el capitán no está dispuesto. Estos son los últimos momentos grabados por el CVR de la cabina. Ya no hay vuelta atrás. El avión toca tierra, pero lo hace demasiado tarde. En lugar de posarse al inicio de la pista, las ruedas impactan con el asfalto 1773 metros después del umbral. Solo quedan 1227 metros para frenar. Es una distancia insuficiente. El A300 no logra detenerse. Rebasa al final de la pista, atraviesa una zona de tierra, golpea un muro perimetral y a 30 nudos impacta contra una garita de seguridad. El fuselaje comienza a desintegrarse. Las llamas emergen. Inexplicablemente, en la cabina de pilotos sigue la discusión mientras el avión se llena de humo. La tripulación, sin embargo, comienza su trabajo. Las rampas de emergencia se despliegan. Pasajeros y tripulantes comienzan a saltar al asfalto mojado. En minutos, todos logran salir del avión antes de que las llamas lo consuman por completo. Solo 8 personas resultan heridas, todas de carácter leve. Es un milagro. Un avión destrozado, envuelto en llamas, pero sin una sola víctima mortal. El vuelo 2033, que había comenzado como una rutina doméstica, termina siendo una pesadilla marcada por una doble aproximación, una pista que se hizo demasiado corta y una cabina dividida por el desacuerdo. ¿Qué había pasado? ¿Qué ocurrió con los pilotos tras este desastre de aterrizaje? La investigación sobre el accidente del vuelo 2033 de Korean Air no tardó en centrarse en un aspecto fundamental, lo que ocurrió dentro de la cabina durante los últimos segundos antes del impacto. Si bien las condiciones meteorológicas eran ciertamente hostiles, viento de cola, pista mojada, visibilidad reducida por la lluvia intensa provocada por el tifón Doug, no fueron estos factores los que determinaron el desenlace del vuelo. Fue, en esencia, un conflicto humano. Las autoridades surcoreanas descubrieron que el Airbus A300 había tocado tierra demasiado tarde, exactamente 1773 metros después del umbral de la pista, dejando tan solo 1227 metros disponibles para frenar.
A esa distancia y a una velocidad de 104 nudos, unos 193 km por hora, detener una aeronave de ese tamaño era poco menos que imposible. El avión sobrepasó el final de la pista, impactó contra un muro del aeropuerto y posteriormente contra una garita de seguridad, cuando ya se movía a unos 30 nudos antes de fracturarse y estallar en llamas. Pero, ¿por qué aterrizó tan tarde? Las grabaciones del CVR revelaron un dato estremecedor. Mientras el avión descendía a escasos metros de la pista, el primer oficial Chun Chang-kyu manifestó con claridad su intención de hacer un go-around. El comandante, Barry Edward Woods, por el contrario, parecía convencido de que aún era posible continuar con la toma. En ese instante crucial, mientras la aeronave cruzaba los últimos metros antes del contacto con el suelo, los dos pilotos estaban enfrentados, uno tirando de los mandos para levantar el avión y el otro empujándolo para forzar el aterrizaje. El resultado fue una toma desequilibrada, fuera de la zona segura, sin espacio suficiente para frenar. Tras el impacto, cuando ambos estaban dentro del avión, rodeados por el caos y el humo, la discusión continuó. El capitán echó en cara al copiloto por haber intentado elevar el avión cuando él quería aterrizar. Por su parte, el primer oficial alegó que intentó salvar la situación. Las grabaciones dan testimonio de su desesperación. Ambos fueron arrestados días después por las autoridades surcoreanas, acusados de haber causado el accidente al forcejear por el control del avión. Las investigaciones confirmaron que la falta de consenso en cabina y la ausencia de una estructura clara de mando fueron decisivas. Además, el sistema GPWS había estado advirtiendo constantemente durante toda la aproximación. Desde los 400 pies de altura hasta el mismo instante del impacto, el sistema repitió múltiples veces la alerta de sink rate, tasa de descenso peligrosa. Pero ninguno de los dos pilotos tomó medidas coordinadas ante las advertencias. El conflicto entre ellos acalló incluso a la máquina. La conclusión del informe fue clara. Aunque el mal tiempo influyó, la causa principal del accidente fue la rotura total del CRM. El hecho de que dos pilotos capacitados no pudieran actuar de forma conjunta y eficaz ante una situación crítica fue un fallo de procedimiento y de liderazgo. El vuelo 2033 no cayó por una tormenta, sino por una falta total de comunicación y cooperación dentro de la cabina. Este accidente se convirtió desde entonces en un caso de estudio en academias de vuelo de todo el mundo. Un ejemplo claro de cómo los factores humanos pueden ser más peligrosos que cualquier falla técnica o meteorológica. La aeronave quedó completamente destruida por el fuego, convirtiéndose en pérdida total. El accidente intensificó las críticas hacia Korean Air, que acumulaba en esa década varios accidentes graves. Aunque no hubo fallecidos, el incidente puso en evidencia fallos de comunicación y coordinación entre los pilotos, lo que más adelante serviría como caso de estudio para mejorar el CRM. A raíz de este accidente, la compañía y las autoridades surcoreanas revisaron los protocolos de aterrizaje en condiciones meteorológicas adversas, así como las prácticas de CRM en cabina. También se reforzó la formación para evitar que conflictos entre pilotos pongan en riesgo la seguridad del vuelo. Este suceso se considera hoy un ejemplo emblemático de cómo los factores humanos, más que los técnicos, pueden derivar en una catástrofe. Gracias por acompañarme al 10 de agosto de 1994, donde un Airbus A300 de Korean Air se enfrentó a la furia del tifón Doug, a una pista demasiado corta y, sobre todo, a un conflicto en cabina que pudo haber costado 160 vidas. Fue una tragedia evitada por segundos, o quizá simplemente por pura suerte, pero también una lección dolorosa sobre cómo el factor humano, el entendimiento, la coordinación, el respeto mutuo, es tan vital como cualquier instrumento de vuelo. Hoy, casi 30 años después, el vuelo 2033 sigue recordándonos que la aviación no solo depende de la tecnología o del clima, sino de decisiones humanas tomadas en décimas de segundo. En el extremo sur de Chile, un grupo de turistas norteamericanos y europeos aborda un avión de LAN Chile con destino a una de las zonas más remotas y hermosas del planeta, Puerto Williams, en la isla Navarino.
Desde allí, continuarán su viaje hacia la Antártida a bordo de un barco de expedición. Puerto Williams es uno de los aeródromos más meridionales del planeta y su pista es corta, con solo 1.250 metros. Las condiciones meteorológicas hoy son desfavorables. La pista del aeropuerto presenta humedad significativa y zonas con hielo. Se espera un aterrizaje complicado. ...20 de febrero de 1991... Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo... Punta Arenas, Chile. Son las 12:25 hora local... y aquí, el vuelo 1069 de LAN Chile... ya ha sido autorizado para moverse hacia su pista de despegue asignada. El vuelo 1069 es un servicio charter especial operado entre el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en la ciudad de Punta Arenas, y el Aeropuerto Guardia Marina Zañartu, en Puerto Williams, Isla Navarino. La ruta atraviesa el extremo austral de Chile, sobrevolando parte del Estrecho de Magallanes y luego cruzando el Canal Beagle. Los pasajeros son principalmente turistas internacionales que tenían previsto embarcarse en el buque Society Explorer, anclado en Puerto Williams con rumbo a la Antártida. La aeronave es un British Aerospace 146-200A. Había sido fabricada en agosto de 1986 y contaba con apenas 4 años y medio de operación. Inicialmente fue entregada a Presidential Airways, hasta que en 1990 pasó a formar parte de la flota de LAN Chile. Este modelo estaba propulsado por 4 motores Lycoming HLF 502R5 y era ideal para operaciones en pistas cortas o desafiantes como las del sur de Chile. Este era uno de los 3 BAe que operaba LAN Chile en estos momentos. LAN Chile, abreviatura de Línea Aérea Nacional de Chile, fue fundada en 1929 como empresa estatal con el objetivo de conectar el extenso y complejo territorio chileno, marcado por desiertos al norte, cordilleras al centro y archipiélagos en el sur. Durante décadas, LAN operó bajo administración estatal, siendo una de las aerolíneas más relevantes de América Latina. A lo largo del siglo XX, fue pionera en abrir rutas comerciales en zonas remotas, incluyendo la Patagonia y la isla de Pascua. Su flota combinaba aviones de corto, medio y largo alcance, con especial atención en cubrir rutas estratégicas que otras compañías no atendían por su complejidad operativa. En la actualidad, LAN forma parte del grupo LATAM Airlines, una de las aerolíneas más grandes del hemisferio sur, resultado de la fusión entre LAN y la brasileña TAM en 2012. A bordo viajaban 66 pasajeros y 7 tripulantes, sumando un total de 73 personas. La mayoría de los pasajeros eran turistas norteamericanos y europeos que habían contratado un paquete que combinaba vuelo y crucero hacia la Antártida. El destino final no era Puerto Williams, sino el continente blanco. A los mandos del vuelo 1069 se encuentra el capitán Rafael Aquiardo, acompañado por el primer oficial Juan Antonio Loyola. En cabina iban también la jefa de cabina Rosana Giorgio y las auxiliares Mónica Morchio, Paola Garachena y Begoña Schultz. A bordo se encontraba además el técnico de mantenimiento Rubén Álvarez. No se especifican las horas de vuelo acumuladas por el comandante ni por el primer oficial en las fuentes disponibles. A las 12:37, el BAe comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a la isla Navarino. El avión despegó desde Punta Arenas sin contratiempos. A bordo, el ambiente era distendido. Muchos pasajeros tomaban fotografías desde las ventanillas, maravillados por el paisaje austral. El trayecto, de unos 40 minutos, se desarrolla sin incidentes. La aeronave avanza sobre los canales australes y el estrecho de Magallanes, hasta que todo lo que hay bajo la aeronave desaparece.
El avión entra en una densa capa de nubes y el detector de hielo salta en cabina. Los pilotos realizan los chequeos y procedimientos pertinentes y el avión continúa su trayecto sin más sobresaltos que alguna que otra pequeña turbulencia. Durante la aproximación a la pista 08 de Puerto Williams, las condiciones no son ideales. El viento sopla desde el oeste, lo que significa que la aeronave aterrizará con viento de cola. A eso se suma que la pista tiene una pendiente descendente, está húmeda y parcialmente congelada. La tripulación lo sabe, pero decide continuar con la maniobra. El avión se acerca al aeropuerto con una velocidad de aproximación mayor a la prevista y con un perfil de descenso que no era suficientemente pronunciado. Eso hizo que el avión planease más allá del umbral, tocando tierra unos 400 metros más adelante de lo ideal, reduciendo así la distancia disponible para frenar. En cabina, tras el toque de ruedas, comienza la secuencia crítica. Spoilers, reversas armadas, frenos. Pero nada ocurre. El avión no desacelera como debería. El empuje inverso se activa, los frenos también, pero la aeronave entra en hidroplaneo. Patina sobre una delgada capa de agua y hielo y las ruedas pierden agarre. ¡No frena, no frena!, grita el primer oficial. La zona de seguridad al final de pista se acerca vertiginosamente. El avión rebasa el umbral y el motor número 2 golpea un antiguo riel metálico semienterrado en la playa, arrancándolo violentamente de su soporte. El impacto desvía el avión ligeramente hacia la izquierda. Lo que sigue es una entrada controlada en el canal Beagle. El avión toca el agua, rebota y se detiene parcialmente flotando. El tren delantero colapsa, el morro se hunde y el agua empieza a penetrar en la cabina. Algunos pasajeros entran en pánico, otros se mantienen tranquilos. Las auxiliares guían a los que pueden hacia las salidas superiores. Algunos trepan por las alas, otros son rescatados directamente por botes inflables. En minutos, el buque Society Explorer, anclado en el puerto, lanza sus Zodiac hacia la zona. También llega una patrullera de la Armada de Chile. Las aguas heladas no dan margen. En cuestión de minutos, varios pasajeros quedan atrapados en el interior del fuselaje. Algunos mueren ahogados, otros por hipotermia. En total, 20 personas pierden la vida. Otras 53 consiguen escapar de la muerte. Desde el puerto cercano, pescadores y trabajadores del muelle fueron los primeros en ver el humo y dar aviso. Los 53 sobrevivientes fueron trasladados al hospital de Puerto Williams, donde fueron atendidos por el limitado pero comprometido personal médico del lugar. Varios de ellos fueron posteriormente evacuados a Punta Arenas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el aterrizaje fue tan inestable? Tras el accidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile activó de inmediato una comisión investigadora. Se trasladaron expertos al lugar del siniestro, incluyendo inspectores de accidentes, técnicos de operaciones y especialistas en seguridad de vuelo. Las tareas iniciales se centraron en asegurar el lugar del impacto, recuperar los registradores de vuelo, si bien el BAE 146 no estaba obligado a llevar FDR ni CVR según las normas chilenas de la época, y entrevistar a los sobrevivientes, especialmente a la tripulación técnica. El análisis de la trayectoria del avión reveló datos clave. La aeronave aterrizó aproximadamente 400 metros más adelante del umbral de la pista, en una zona no recomendada para el contacto inicial. Esto, combinado con la velocidad de aproximación, superior a la establecida para este modelo y peso, provocó que el avión necesitara más pistas de la disponible para detenerse. Pero eso no fue todo. Las condiciones meteorológicas jugaron un papel determinante. La pista de Puerto Williams, de asfalto, presentaba zonas húmedas y sectores helados, con una temperatura ambiente en torno a los 0 grados. La tripulación no realizó una evaluación precisa de estas condiciones, ni solicitó reportes de pista.
El uso de viento de cola, en lugar de aterrizar con viento de cara, fue considerado por los investigadores como una decisión crítica que redujo aún más la capacidad de frenado. A nivel técnico, la aeronave no presentó fallas mecánicas. Los sistemas hidráulicos, de frenado, inversores de empuje y control de spoilers estaban operativos antes del aterrizaje. Los testigos y los informes de los técnicos confirmaron que la reversa fue aplicada, pero no logró contrarrestar el efecto del hidroplaneo, el cual fue decisivo. En otras palabras, el avión patinó literalmente sobre una capa de agua y hielo, impidiendo que los neumáticos generaran fricción efectiva con la pista. El informe identificó una complacencia operativa en la cabina. El capitán asumió que podía frenar a tiempo sin considerar que había sobrepasado el punto de contacto adecuado. No se realizó una maniobra de go-around, a pesar de que existían condiciones para ello. Según los expertos, una frustración a tiempo habría evitado la tragedia. La comisión también destacó un obstáculo fuera del área de seguridad de pista, un antiguo riel de ferrocarril, parcialmente enterrado en la playa, que fue golpeado por el motor número 2 al abandonar la pista. El impacto desprendió el motor y causó que el avión se desestabilizara antes de entrar al canal. Este objeto no figuraba en los NOTAM ni estaba señalado como riesgo. Entre las notificaciones se instó a mejorar la evaluación meteorológica local y la difusión de reportes de condiciones de pista, aumentar la capacitación de las tripulaciones que operan en pistas extremas, reforzar los procedimientos de toma de decisión en cabina ante situaciones fuera de lo previsto, y revisar todos los obstáculos en las áreas de escape de pista de los aeródromos del sur chileno. En definitiva, la DGAC concluyó que la causa directa del accidente fue una secuencia de errores humanos en la fase final de aproximación y aterrizaje, en combinación con factores meteorológicos y condiciones de pista desfavorables. La noticia tuvo un gran impacto en Chile y especialmente en Estados Unidos, ya que 19 de las 20 víctimas eran estadounidenses. El accidente fue cubierto por medios como The Washington Post y generó presión para mejorar los estándares de seguridad en vuelos turísticos hacia la Antártida. Aunque LAN continuó operando en el sur del país, con el tiempo este tipo de vuelos se limitó a aeronaves aún más especializadas y condiciones meteorológicas estrictas. El accidente quedó grabado en la memoria de la comunidad y durante años se han realizado homenajes espontáneos por parte de familiares, tripulantes de LAN y miembros del barco Society Explorer. También se ha mencionado que los botes Zodiac utilizados en el rescate fueron preservados por un tiempo como recuerdo simbólico de la tragedia. El informe oficial destaca la valentía del personal del Society Explorer y la rapidez con que actuaron los habitantes del pueblo y la armada. Sin ese esfuerzo conjunto, la tragedia habría sido aún mayor. Si te ha gustado esta historia y quieres saber más datos sobre ella, puedes pasarte a revisar los siguientes artículos que son en los que yo me he basado para hacer este vídeo. Informe oficial de la DGAC, documento técnico fundamental para toda la narrativa. Entrevista con Juan Antonio Loyola, primer oficial del vuelo, en el blog Puerto Williams, 10 años después, del Círculo de Pilotos Retirados. En este blog comparte su experiencia en cabina y los momentos críticos tras el despegue desde Punta Arenas. Gracias por acompañarme al 20 de febrero de 1991, cuando un BAe 146 de LAN Chile se salió de pista y terminó en las aguas gélidas del canal Beagle. Una tragedia marcada por una cadena de decisiones incorrectas, condiciones climáticas adversas y un desenlace que quizás pudo haberse evitado. Si esta historia te ha parecido interesante, no olvides dejar tu like, compartir el vídeo y suscribirte al canal.